Queridas alumnas, queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludar a cada uno de ustedes. Para mí es un placer y una alegría volver a reencontrarnos. Ya ustedes me ven hasta en la sopa, pero es la última materia que imparto en este año, así que ya se van a liberar un poco de mí y después ya nos veremos en otro momento de, de su seminario. Pero por lo pronto, pues quiero darles la cordial bienvenida a todos ustedes a nuestra nueva materia que tenemos, que es Introducción ahora al Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Pasamos por lo que es el Antiguo Testamento. Evidentemente es una introducción, hay mucho que ahondar, perdón, y abundar en la información que podamos tener sobre ambos testamentos. Pero me parece que nos da ya un panorama mucho más grande de lo que conocíamos, ¿no? O de lo que pensábamos conocer respecto de esta literatura. Así que ahora corresponde sumergirnos en un testamento que tal vez para nosotros pudiese sentirse más cómodo porque es probable que es el que más hayamos escuchado o tal vez es más probable que es el que más hayamos leído. Sin embargo, tiene su misma complejidad y su misma profundidad que tiene el Antiguo Testamento. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas sean a a esta aventura, como siempre digo, de aprendizaje, en el que bueno, vamos a aprender algunas cosas interesantes que tienen que ver con estos 27 libros que nosotros les llamamos canónicos, que les llamamos palabra de Dios. Así que bueno, antes de eso vamos a orar para presentar a Dios esta cursada y que Dios nos acompañe durante todo este tiempo de enseñanza. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos, oh Señor, por este tiempo, un tiempo rico de enseñanza, de aprendizaje, un tiempo fresco, Señor, de renovar nuestra posición, nuestra mente, nuestra vitalidad respecto de tu texto sagrado, de este texto, Señor, que nos enseña la vida cristiana. Te pedimos, Señor, que en este nuevo abordaje que vamos a hacer ahora del llamado Nuevo Testamento, también, Señor, traigas a nosotros sabiduría, abras nuestra mente y nuestro corazón para poder enfrentar estas enseñanzas, Señor, que serán de bendición para nuestras vidas, pero también para nuestros ministerios. Dios Santo y Sublime, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu sabiduría, danos tu paz, guíanos conforme el poder de tu Espíritu Santo y permite que este tiempo, Señor, sea un tiempo, como dije, de deleite en tu palabra. Gracias por todo. Ponemos esta materia, Señor, en tus santísimas manos, pues lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos entonces a entrar, hermanos, en esta realidad que tiene que ver con el así denominado Nuevo Testamento. Ustedes ya se conocen de memoria los 27 libros, ¿verdad? Espero que los sigan repasando. Estos 27 libros fueron agrupados para nuestra memorización en varios segmentos, ¿no? Primero vimos lo que eran los evangelios. Entonces dijimos evangelios, son cuatro evangelios y entonces tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tendríamos un libro histórico, ¿verdad? Un libro histórico que nos narra de manera histórica, teológica, el desarrollo de la iglesia a través de hechos de los apóstoles. Luego se abre el cuerpo paulino, ¿verdad? O el corpus paulino que se le conoce y estará iniciado por Romanos y terminará con Filemón, ¿verdad? Que son las cartas del apóstol Pablo que también están encerradas en 13 cartas. Luego se abre otra sección, ¿verdad? De aprendizaje, más es por enseñanza que por otra cosa. La otra sección se le llaman cartas católicas o cartas universales. Y entonces tenemos a Hebreos, Santiago, Pedro, Judas.
y Juan, Juan y Judas, perdón. Y entonces, la última sección que tenemos del Nuevo Testamento está considerada por el representante del género apocalíptico, ¿verdad? Y entonces tenemos un libro llamado Apocalipsis. En síntesis, son 27 textos, 27 libros, 27 cartas, 27 documentos que de alguna u otra manera nos van a reflejar un siglo, básicamente, de efervescencia de lo que es la iglesia cristiana. 27 textos que nos van a reflejar cuáles eran las distintas formas que tenían las comunidades cristianas que se forjan o se forman a partir de la muerte de Jesús, cómo ellos encararon su propio aprendizaje del Evangelio, de la buena noticia, del reino de Dios, y cómo de alguna manera eso permitió, ¿verdad?, que se saliera a la luz toda esta literatura. El Nuevo Testamento, queridos alumnos, es una aventura que comparada con el Antiguo Testamento, pues evidentemente el tiempo que tiene de formación, el Nuevo Testamento es muy corto, 100 años, ponele. A diferencia de los más de 1500 años que tuvo el Antiguo Testamento. Pero no por eso, ¿verdad? No porque haya sido corto en cuanto a su conformación, significa que es más fácil de entender. Me parece que va a ser mucho más complicado entenderlo, porque lo que nosotros vimos cómo se desarrolló el Antiguo Testamento durante un largo lapso de tiempo, podríamos entenderlo porque como que fue de manera natural desmenuzándose. En el Nuevo Testamento todo sucedió en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, cuando todo sucede en un lapso de corto un lapso de tiempo muy corto, se complican más las cosas, ¿verdad? Porque hay que tener un montón de información y demás. Así que bueno, los invito a que podamos nosotros eh, embarcarnos en esta literatura y, a ver, un segundito. Muy bien, a ver, ok. Voy a compartir a ustedes el sílabo para que más o menos les comente por dónde vamos a ir en la clase. Bueno, ahí ustedes ya están viendo la, la pantalla y entonces tenemos. Como propósito general del curso, la idea es tener un panorama general o una idea básica de aquellos elementos que nos llevaron a la conformación de los libros canónicos del Nuevo Testamento. ¿Cómo surgen estos libros? ¿De dónde salen? ¿Por qué surge Santiago? ¿Por qué surge Marcos? ¿Por qué se escribe las cartas a Corintios? ¿Por qué el Apocalipsis? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué salen estos libros? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, también haremos un repaso general no solo de los problemas que nos presenta el Nuevo Testamento, ahí está mal escrito, es el Nuevo Testamento, los problemas que nos presenta en cuanto a su conformación, pero también vamos a ver las características generales de los evangelios sinópticos. Vamos a separar aquí el cuarto evangelio, que es Juan. Luego vendrá el libro histórico, las cartas paulinas, las universales y el Apocalipsis. Vamos a estar viendo un poco de ellos. Ya cuando ustedes lleguen a la materia de cada uno de ellos, bueno, se desarrollará con mucho mayor profundidad. El objetivo entonces del curso es que al final tendremos la posibilidad de comprender el contexto histórico, porque el texto bíblico, como les dije, no nace de la nada. Nada nace de la nada, todo tiene un inicio. Pero el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento nacen bajo un contexto histórico
entendiendo que no nacieron de la nada, sino como respuesta a lo que vivían las comunidades primitivas, ¿no? Los textos del Nuevo Testamento vienen a ser textos que van a responder las necesidades, inquietudes, dudas y controversias que se dan en las distintas comunidades cristianas. Un segundo apartado es comprender de manera general la línea histórica de los hechos más relevantes que vivió la iglesia primitiva para conocer cuáles fueron sus necesidades. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, queridos alumnos, no quiero decir que era una iglesia uniforme, ¿verdad? No es una iglesia como la iglesia del séptimo día. Aún pensando que nosotros pensaríamos que la primera iglesia, la iglesia primitiva que comúnmente se le conoce, es una sola iglesia, bueno, la verdad es que tenía distintas interpretaciones, ¿verdad? Tenía distintas ah, pensamientos, principalmente de quién era Jesús. Ahora, eso pasa lo mismo hoy, ¿verdad? Hoy como Iglesia de Dios Séptimo Día en el mundo, pues no somos homogéneos. Hay doctrinas que son diversas entre un país y otro país. Pero imagínense el primer siglo, cuando se crea la iglesia primitiva, no es una iglesia compacta, sino es una iglesia en donde cada grupo empieza a pensar quién era Jesús y cada grupo llega a conclusiones diferentes. Entonces, vamos a mirar cómo estas necesidades de las comunidades cristianas da como resultado el texto bíblico. Sus peligros fueron importantes para determinar su escritura, porque la iglesia cristiana durante el primer siglo estará en varios años sujeta a persecuciones y sus desafíos, ¿no? Principalmente la iglesia a finales del primer siglo, ¿verdad? Fíjense, solo para que tengan una idea, Jesús muere en el año 30, ¿verdad? En el año 30. Y, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, se escribe casi al año 100. Entonces tenemos 70 años entre que muere Jesús y que se escriben estos libros. O sea, toda una vida. Todavía ni nosotros hubiéramos nacido, ¿no? Tendríamos que tener 70 años recién como para que supiéramos que hay un libro que se llama Juan o se llama Apocalipsis. Entonces, la iglesia que ya está más lejana a los hechos de Jesús, pues ya es una iglesia que nunca conoció a Jesús. Bueno, todos los que nacieron en esa época nunca conocieron a Jesús, no supieron cómo era, no había una foto de él, no tuvieron una charla con él, y entonces empezaron a creer por fe, solo que la fe a finales del primer siglo estaba muy, muy atacada. Entonces, había muchos desafíos y por eso se escriben distintas literaturas. Ya lo vamos a ver cuando hablemos un poquitito sobre el Apocalipsis. Bien, tercer punto. Valorar la importancia que tuvo al poner por escrito las diversas reflexiones teológicas que dieron sustento a la naciente iglesia. Los autores bíblicos, queridos alumnos, y tienen que quedárselo muy bien grabado, no son historiadores, no son físicos, no son químicos, no son filósofos, no son geólogos, no son arqueólogos, no son de ninguna disciplina, ¿verdad? Que pretenda hablar en términos científicos. Son hombres, principalmente los que escriben el texto del Nuevo Testamento, son hombres que tienen otra intención de escribir sus textos y sus intenciones son teológicas, es decir, descubrir a través de sus narraciones, ¿verdad? A través de sus narraciones, quién era Jesús o quién era Dios. Eh, pongo un ejemplo, ¿verdad? Ustedes recuerdan un ejemplo sencillo para que vean la importancia de esto. Lucas. ¿Alguien leyó el libro de Lucas? Bien. Si ustedes ya leyeron el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas,
Se habrán dado cuenta que en él encontramos una de las parábolas más hermosas, preciosas y maravillosas que existen en toda la literatura bíblica, que es la parábola del Hijo Pródigo. Bien, ustedes también sabrán que ustedes podrían buscar en Mateo, en Marcos o en Juan y no van a encontrar esa parábola, ¿verdad? No la van a encontrar. Es decir, que solo Lucas nos va a regalar esa parábola. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué los otros evangelios no tienen una parábola tan preciosa, tan hermosa, tan maravillosa? Y entonces podría ser, ¿será que Jesús no dijo esa parábola y entonces los demás escritores de los otros evangelios nunca la registraron? ¿O sí dijo Jesús esa parábola y Lucas la recoge de una tradición oral y la pone en su texto, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿por qué Lucas elige poner en su libro, ¿verdad? Una parábola que no está en los otros evangelios, pero que él sí la toma para ponerla en su evangelio? ¿Por qué sí aparece el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo en el evangelio de Lucas y no en los otros evangelios? Por una sencilla razón, que el autor Lucas del Evangelio tiene toda la intención teológica de mostrar que Jesús es un Padre amoroso que recibe a los más pecadores. Y entonces ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de raro o de importancia? Tiene mucha, queridos alumnos, porque como vamos a ver, el Evangelio de Lucas es un evangelio que va dirigido a una comunidad donde para el escritor lo más importante son los desprotegidos. Los relatos de Lucas, ¿verdad? Los relatos de Lucas van a ser relatos que van a ensalzar los personajes que son, pues no valiosos. ¿Como quiénes? Como las mujeres. Lucas es un evangelio que va a hablar más de las mujeres que de otros evangelios, pero va a hablar bien, es decir, va a mostrar el papel de la mujer en un rol importantísimo. Los niños, ¿verdad? Los niños serán parte importantísima en la clave del evangelio de Lucas. Los pecadores, ¿no? Como los publicanos, las prostitutas, y cualquier otro tipo de pecador que existía, para Lucas van a ser los personajes objetos del amor de Jesús. Cosa que no va a suceder en los otros evangelios, no porque los otros evangelios no hablen sobre eso, sino los otros evangelios tendrán otras intenciones teológicas. Eso solo lo descubrimos, hermanos queridos, cuando empezamos a leer todo, ¿verdad? Cuando tenemos una panorámica general de todo, y espero que esta materia nos permita llegar a eso y que ustedes puedan ir discerniendo, ¿verdad? Am, ¿Por qué Lucas? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Pablo en las iglesias de Tesalónica, etcétera? Bueno, finalmente vamos a conocer la historia de los evangelios históricos, cartas y la apocalíptica. Y lo más importante es que vamos a reconocer en los escritos neotestamentarios la figura de Jesús, porque en esencia todos los escritos del Nuevo Testamento están versados o giran en torno a la figura de Jesús, dándole su importancia y su trascendencia. Volviendo al ejemplo de Lucas, para Lucas, la figura de Jesús es una figura que se abre al despreciable, que se abre a las clases sociales más bajas, a los excluidos. Las mujeres no tenían valor en el tiempo de Jesús, los niños tampoco tenían valor, los pecadores no merecían un lugar en el reino del Mesías. Así que Lucas
nos va a hablar a través de varias historias, varios de los relatos de Lucas, donde vamos a mirar cómo vemos a un Jesús que es tierno con el indefenso y muy duro con el opresor. ¿Ok? Bueno, el contenido del curso, vamos a ver los aspectos introductorios, cómo será el contexto histórico. Vamos a ver que hay tres ambientes, ¿verdad? Tres ambientes en los que se desarrolla el texto del Nuevo Testamento, que es el ambiente judío. Sí o sí, tenemos que analizar cómo influye el judaísmo, el pensamiento judío en el cristianismo, el ambiente griego, ¿verdad? Con los paganos y el ambiente romano, que vendría a ser el entorno político en el que se mueve la iglesia cristiana. Entonces, vamos a tener que ver estos tres ambientes. Luego vamos a mirar el canon del Nuevo Testamento y vamos a ver cuáles fueron los primeros textos cristianos, la crisis que desarrolla el cristianismo, porque hay una crisis muy fuerte en la iglesia cristiana, ya vamos a ver cuál es, y cómo a través de esta crisis hay un desarrollo del pensamiento bíblico. Vamos a ver que hay un canon multiforme, pero limitado, y vamos a ver también la relación que hay entre los evangelios y los textos apócrifos. Esto no lo vimos cuando analizamos Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también hay textos apócrifos eh, que se escribieron, pero esos textos que del Antiguo Testamento los vamos a mirar cuando veamos la clase de Apocalipsis. Ujú. Pero ahora en el Nuevo Testamento hay varios evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, hechos, libro histórico también apócrifos, Apocalipsis apócrifos, ¿verdad? Falsos, y vamos a ver cómo estos textos también compitieron con los textos que nosotros le llamamos inspirados. Bien, vamos a ver también los tiempos del Nuevo Testamento, la figura de Jesús y el nacimiento de la iglesia, la cronología de hechos que sucedieron y que impulsaron los escritos del Nuevo Testamento, Jesús como origen de este testamento, la identidad de Jesús, la iglesia, el origen del Nuevo Testamento. Y luego nos iremos ya a ver lo que es las introducciones a los distintos libros, ¿verdad? Cómo surgen, cuál es su origen, cuáles son sus tradiciones y su teología, ¿no? Las cartas paulinas, las universales y el Apocalipsis. Bueno, más o menos, hermanos, les estoy platicando a ustedes cuáles serían como los puntos que iremos desarrollando y que tal vez para ahora a nosotros se nos hacen desconocidos, se nos hacen complicados de ir relacionando, pero queden tranquilos, nos vamos a ir poco a poco y de paso a paso iremos hilvanando todo este entramaje, ¿verdad? Y que ustedes puedan sentirse motivados para entender el texto del Nuevo Testamento. Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, es muy importante que ustedes, como dije, se metan en la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, por favor, háganlo con toda confianza y con mucho cariño lo estaremos respondiendo. Bien, voy a compartir la pantalla y nos vamos a ir entonces a los aspectos introductorios. Bien, tal vez nosotros no ubiquemos que nos quedamos en un momento de la historia cuando veíamos los libros del Antiguo Testamento. Tal vez nosotros no ubiquemos en su totalidad el transcurso del tiempo, válgase la expresión, el transcurso del tiempo en el que el Antiguo Testamento nos deja, diríamos, porque el Antiguo Testamento
del canon hebreo nos dejó en la época o en la etapa de la restauración. Los últimos libros que se escriben, ¿no? Son como los libros de Crónicas, eh, Esdras, Nehemías, los profetas Ageo, los profetas Zacarías y el profeta Malaquías. Entonces, esta etapa que se da, hermanos, de por lo menos 200 años, es una etapa que se le conoce como la etapa de la restauración, es decir, esta etapa se inaugura cuando vuelven los exiliados de Babilonia y reconstruyen el segundo templo. Recuerden que la reconstrucción del segundo templo se le llamará la etapa de la restauración. Y entonces hay por lo menos 3 siglos de diferencia en el que se desarrolla la etapa griega, donde, según el canon hebreo, pues ya no hay ningún texto bíblico, ¿verdad? Pero sí lo es el canon griego. El canon griego dice que sí, que sigue habiendo mucha literatura, y entonces tenemos a los libros de los Macabeos, al libro de Judith, al libro de Tobías, del Eclesiástico, etcétera, etcétera. Bueno, pasa el periodo griego, ¿verdad? Y entonces, en el año 68, Pompeyo finalmente entra nuevamente a Jerusalén, a Judea, a la región de Judea, para conquistar lo que es Judea, ¿verdad? Incluida Jerusalén, y la convierte en una provincia romana. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que a partir del 68 antes de Cristo, toda la región de Judea, ¿verdad? Tanto Galilea como Jerusalén se va a convertir en una provincia romana. ¿Ok? Que estará evidentemente gobernada por el imperio a través de distintos personajes. ¿Ok? Bueno, y entonces el punto central que nosotros tenemos, hermanos queridos, es el nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús que los autores lo ubican entre el 4 y el 6 antes de Cristo, ¿verdad? Eh, que es como se da el nacimiento del Señor. Y a partir de allí, bueno, empieza a desarrollarse la vida de Jesús, pero no tenemos ningún texto bíblico hasta ese momento. Pero ahí empieza todo. Entonces, lo que vamos a ver en estos 27 libros iniciará básicamente con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y lo que implicaba su nacimiento y la interpretación de su nacimiento virginal, la representación del nacimiento del Mesías. Y entonces, bueno, de ahí en adelante, por lo menos durante un siglo, es decir, 100 años, estaremos involucrados en toda esta efervescencia bíblica, ¿no? Que nos lo contarán de alguna y de otra manera estos 27 libros. Ahora, ya que nos ubicamos allí, ¿no? Bueno, vamos a ver que necesitamos conocer el contexto histórico, es decir, qué estaba sucediendo en el mundo. Porque es como eh, este tiempo, ustedes escuchan, ¿no es cierto?, las historias en las noticias de cómo Israel está atacando la franja de Gaza, o cómo Siria ataca a Israel, o cómo Irán ataca a Israel, cómo Israel, ¿no? O sea, Israel, aunque es un estado muy pequeñito, pues siempre está en las noticias internacionales. Pero no solo pasa eso con Israel, en el mundo pasan un montón de cosas. Bueno, lo mismo sucedía en el primer siglo de nuestra era. Había cosas en el mundo que estaban sucediendo y que de alguna manera afectaban a esta pequeña región llamada Palestina o llamada Judea. Bueno, vamos a ver entonces cómo se da este proceso de conformación del texto bíblico. El Nuevo Testamento
se va a referir al nacimiento de una nueva comunidad histórica. Es decir, la iglesia existe como tal. No es una mentira, no es un engaño, no es una ficción, es una comunidad histórica que se le llamará la iglesia cristiana, ¿verdad? Hasta antes de esta denominación, nosotros solamente oíamos hablar del pueblo de Israel. Básicamente, esto es lo que el Antiguo Testamento nos dijo, ¿no? Todo giraba en torno al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento inaugurará una nueva figura fundamental que estará permanente hasta hoy, que se le llamará los cristianos, el cristianismo o la iglesia cristiana. Cuando hablamos de comunidad, hermanos y hermanas, estamos hablando de comunidad en singular porque entendemos, ¿verdad?, que todo parte de creer en Jesús. Todo parte de creer en Jesús. Pero después se convierten en plural, es decir, en varias comunidades cristianas. Y cada comunidad, como dije, tiene sus propios desafíos de saber quién era Jesús. Imagínense hoy que como iglesia estamos sumamente comunicados con todos los medios y aún así desconocemos qué cree la otra iglesia de Dios que está en El Salvador, en Nicaragua o en Inglaterra o en África. Desconocemos cuáles son sus propias interpretaciones y sus propias vivencias de fe. Ahora, imagínense el primer siglo donde los medios de comunicación eran muy largos, ¿no? En cuanto a recibir las noticias, pues evidentemente constituyó un gran desafío para el cristianismo. Este, ah, Sustentarse como un cuerpo llamado la Iglesia Cristiana. Bien, esta iglesia cristiana, esta denominación que se le va a dar a un grupo de personas que van a forjar su fe en un mismo hecho, surgirá como un insignificante grupo dentro del judaísmo, ¿verdad? Dentro del judaísmo. Ahora, estos tres renglones que ustedes ven acá, hermanos, eh, creo que tendríamos que hacer una cursada de, no sé, de otra materia para explicar estos tres renglones, ¿verdad? Creo que se fue la luz aquí, hermanos. Bueno, hola, ¿me siguen? Hola, hola. Bueno, sí, perdón, se fue la luz.